Amigos, buenos días. Esto es Destape TV Chiclayo, Dante Ramos al habla. Vamos a entrevistar al ingeniero Julio Echeverría sobre seguridad alimentaria mundial. Bienvenido, Julio. Aló, sí, buenos días con toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Dante, por la entrevista. Bien. Explícale a la gente en fácil qué es seguridad alimentaria. Bueno, en simple, el tema de la seguridad es un tema del cual ineludiblemente tiene que ver la sociedad y en su conformación el Estado. El Estado debe realmente garantizar que exista un abastecimiento o una disponibilidad de los elementos que se requieren para el consumo humano en las cantidades y en la calidad necesaria para que esté fuera de riesgo cualquier tipo de imprevistos como inanición, hambruna, y hay mínimos que tienen que ser cubiertos, ¿no? Y eso es lo que se tiene que garantizar, contemplar, supervisar de parte del Estado. Y hay muchos indicadores que se tienen que atender, pero la amenaza mundial actualmente se ha catalizado principalmente por un fenómeno financiero que viene de años ya especulándose y teniendo monopolios, y por otra parte lo que ha catalizado más el asunto ha sido precisamente lo que se ha desencadenado en la guerra euroasiática, ¿no? O sea, la confrontación entre Rusia y Ucrania. Esta situación del día domingo en la toma del Palacio Presidencial, entidades gubernamentales en Brasilia, no compromete a desestabilizar la Amazonía brasileña, y también el tema del tren, la vía férrea entre el Pacífico y el Atlántico, lo que sería el proyecto férreo interoceánico Sechura, Olmos, Pucallpa, Sao Paulo, o sea, la vía entre Pacífico y Atlántico, llevando fosfatos, soya y tantos productos agrícolas? Esto realmente es un tema bastante grande y tendremos que verlo, digamos, de manera, primeramente, desde el punto de vista estratégico. Este es un tema histórico. Al Perú se le ha prohibido, así para decirlo en términos concretos y no darle mucha vuelta al asunto, darle salida a Brasil al Océano Pacífico. Y esto mucho antes de los mercados que se generaron en Eurasia, ¿no? O sea, en el sureste asiático particularmente. En Brasil existe la colonia más grande del Japón. ¿Tú podrías precisar quiénes han prohibido? ¿Tú podrías precisar qué personas o entidades han prohibido eso para el Perú? Bueno, personificado aquí con nombre y apellido el secretario de Estado Henry Kissinger. En el primer gobierno del presidente Belaúnde vino a tratar de colapsar su programa de Miremos hacia el Este, ¿no? Que tenía en miras precisamente el fortalecimiento de toda nuestra selva alta y baja. Y esto hizo que se cambiara dramáticamente la visión en los institutos que tenían que ver con el planeamiento de desarrollo no solamente urbano, sino sobre todo de las comunicaciones y particularmente las carreteras y las ferroviarias. Nuevamente el señor Kissinger vino y llamó la atención al ministro de Relaciones Exteriores aquí, al señor, cuando estaba en el régimen militar, al señor, tanto a Mercado Jarrín como al general de la Flor, porque nuevamente se estaba esbozando en un trabajo que hizo el general Mercado Jarrín sobre una estrategia para la geopolítica de defensa y de seguridad para el continente iberoamericano. Este asunto fue mucho más fuerte, más dramático, porque ya a raíz de eso se desencadenó lo que nosotros hemos venido a conocer como la Operación Cóndor, que inició con unos atentados terroristas, ¿no? Que fueron los primeros atentados terroristas, que fueron contra el general Mercado Jarrín primero, y los primeros atentados que fueron con los bombazos, que se han denunciado que incluso implicaban a gente de las Fuerzas Armadas. Pero
Este asunto fue lo que derribó todo el fenómeno nacionalista del general Velasco, ¿no? Así fue el inicio en el año 74 y luego la caída de Velasco en el 75. Esta fue la prohibición, digamos, más expresa, más que no se quedó en una amenaza, sino que se conformó ya acciones, ¿no? Y luego ya nos hemos visto amenazados por el tema del terrorismo y todo lo demás. El fenómeno es muy clave en este momento, porque Brasil tiene como propósito, si bien es cierto, Brasil ha concedido muchas de las presiones internacionales y en su gabinete el señor Lula tiene como 5 representantes de Open Society, que es una organización del señor Soros, pero Brasil internacionalmente no ha perdido la brújula, como decimos. En primer lugar, Brasil se ha propuesto ser el abastecedor de alimentos para el mundo, o sea, ser el primer abastecedor de alimentos para el mundo. En segundo lugar, Brasil actualmente exporta a China, le facilita más o menos 50 millones de toneladas anuales de soya, solamente hablando del producto soya. Y esto, obviamente, esas cantidades se están dando la vuelta por todo el lado del Atlántico, tienen que dar 100.000 vueltas que con salida al Pacífico irían directamente, que se ahorrarían mucho tiempo, mucho dinero, sería mucho más económico y se generaría toda la relación sur-sur. Estas políticas del presidente Lula se enmarcan en la creación de un nuevo sistema monetario, que es el principal digamos, obstáculo para poder llevar adelante un mercado común, ya sea iberoamericano, ya sea para conjugar, porque todos estamos sometidos a la dictadura del dólar. Y este es lo que ha desencadenado toda esta convulsión a nivel internacional, y que en cierta medida contraviene a esta escasez deliberada que se ha generado justamente en los puntos donde se genera mayor cantidad de granos, ¿no? De la zona de Ucrania y de Rusia, es la zona de las tierras negras donde se produce con mayor niveles de productividad y mayores cantidades todo lo que es granos en maíz, trigo, el caso de otros elementos que son básicos para la alimentación y para el forraje. Tú tienes un gran trabajo que me lo has enviado hace meses sobre el tema de seguridad alimentaria. Explícale al público en qué consiste tu plan, de dónde nace, en fin. Bueno, sí, yo he tomado uno de los puntos, digamos, como a manera de ejemplo en esa presentación y que recién la semana pasada comenzaba a tomarse en cuenta en las instituciones del MIDAGRI, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Agrario. El primer punto es que no podemos analizar o visualizar los fenómenos del mundo biótico, o sea, de la biosfera, lo que empieza con la semilla, con instrumentos, en este caso matemáticos, haciendo cálculos, que utilizamos usualmente para la construcción civil, o sea, para el mundo inerte, o sea, cuando hablamos de semilla, de cultivos, de rendimientos, no podemos utilizar las mismas geometrías que utilizamos para la edificación para la construcción de edificios, que muy funciona. Esto se refleja en la concepción lineal, que incluso de manera más absurda se aplican los mismos conceptos para el desarrollo de la economía. Si nosotros aplicamos esas reglas, es como ponernos realmente no solamente una camisa de fuerza, sino una camisa de fuerza hecha de hierro, como las armaduras de la época medieval. Y no estamos lejos, porque su mentalidad de esta gente es absolutamente medieval. Los niveles de rendimiento que se pueden obtener y que estamos obteniendo a nivel mundial y que se pueden imitar con mucha facilidad aplicando buena tecnología, es la clave con la cual debemos apoyar a la mayor parte de nuestros agricultores. Esto está siendo manejado como un conocimiento secreto para solamente priorizarlo a ciertas megacorporaciones, como lo que vemos, ¿no? Toda la infraestructura del agua que tenemos, que se ha podido desarrollar en el norte, se le da
a dos, tres compañías que están involucradas a la especulación de bienes de consumo, a los grandes corporaciones, las megacorporaciones que manejan la industria alimentaria y de granos, ¿no? Y ese es el gran drama, porque nosotros tenemos tenemos aquí un gran auge de nuestra elaboración culinaria, donde mucha más velocidad tenemos platos a ofrecer al mundo, pero van a venir turistas para comer el mejor plato del mundo y estar rodeados de 6 mendigos que se van a estar muriendo de hambre. Y eso porque sencillamente no estamos concentrando nuestros esfuerzos en elevar los rendimientos. Por ejemplo, nosotros actualmente hemos casi pollizado toda nuestra dieta. Yo decía que aquí de los 7 días de la semana, 6 consumimos pollo. Y la verdad es que estoy siendo muy solvente en estos casos, porque estoy hablando de una situación de Lima. Las estadísticas promedio que ha sacado la FAO en el mes de septiembre del año pasado ya denuncian el drama de nuestra crisis alimentaria, haciendo una serie de muestreos y entrevistas donde ellos consideran que se está consumiendo proteína, en el mejor de los casos pollo, y que esta proteína pollizada, como le llamamos en nuestra dieta, se ha cambiado el arroz con pato para el arroz con pollo, que sigue siendo avícola, pero hay muchos platos que tienen un insumo y se han pollizado, hasta el arroz chaufa de pollo. Pero bueno, el tema es que el domingo viene en la televisión el promedio, se come chaufa con pollo. Promedio ha llegado a que se consuma 2 días a la semana el pollo, que es la única proteína que se tiene más o menos a niveles industriales. Estamos consumiendo más o menos 48 kilos de pollo en promedio anual per cápita, ¿no? El caso del pescado no llega a 18 kilos, o sea, con un sumo esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior al de Castillo incluso, se hizo un sumo esfuerzo y muy efímeramente llegaron a 20 kilos por un periodo muy corto. Los pescadores se encuentran en un drama tremendo porque les están reglamentando mucho para que no puedan pescar, y tecnológicamente están en un atraso descomunal, ¿no? Están con unas lanchitas de la época de inicio de la República. Igual nuestra agricultura, tenemos 2.200.000 agricultores que realmente están con un nivel tecnológico de la época cuando recién llegaron los españoles. Tanto así que hasta el expresidente Castillo se sentía orgulloso de estar tratando de manipular a un par de bueyes. Ese nivel tecnológico realmente es absurdo. Y tenemos que concentrarnos, hacer un esfuerzo para tener un autoabastecimiento, no una autarquía, porque tenemos la capacidad de exportar y de ser capaces de alimentar a buena proporción del mundo, y tenemos mercados que no pueden producir alimentos como el mercado japonés, el mercado taiwanés, el mercado de sudeste asiático. Tenemos un tremendo mercado que puede pagar muy bien y que absurdamente estamos dejando pasar esta gran oportunidad. El consumo de carne prácticamente no existe en el Perú. Estamos a un nivel de 4 kilos per cápita anual. O sea, ese es el nivel en que, y eso que la carne ya llega a 4 kilos, y no estamos consumiendo carne del ganado que es propio para carne. O sea, ustedes pueden notar, esa es la diferencia que tenemos entre el cattle que producen en los Estados Unidos, ese ganado que es marroncito, extenso, que es el August, y que también se produce en Argentina, que es el ganado largo, que sale un buen bife, un buen churrasco largo. A los argentinos tú no les puedes quitar la carne, ¿no? Y nosotros estamos a un nivel promedio de 4, pero consiguiendo los residuos de las vacas lecheras, porque lo que sí es un negocio que se ha industrializado es las vacas lecheras. Y un poco haciendo mención, porque todo esto en realidad se corresponde no a una agricultura que hoy tenemos el concepto del campesino. Cuando hablamos de agricultura del ambiente rural, nosotros tenemos que industrializar el agro, o sea, tener un concepto de un ciudadano muy potente del agro, y de eso se trata, de multiplicar los ingresos del agricultor entre 3 a 10 veces, que lo podemos hacer, al menos en el caso del
maíz se puede demostrar que los rendimientos se pueden elevar a ese ritmo y los costos casi no subirían mucho, y con esos niveles de rendimiento tenemos un sujeto de crédito, un sujeto de maquinaria, un consumidor, un industrial del agro, y que posteriormente podemos expandirle, digamos, a los que producen actualmente entre 1 a 2 hectáreas, poderle dar 10 y 20 hectáreas, porque ya tenemos a un campesino capacitado, que es nuestro cuello de botella más serio. Por eso es que yo recomiendo utilizar los métodos del sistema de producción de Toyota, o el sistema Kaizen, o lo que se conoce como los métodos Lean, que son los Lean agropecuarios. Este es el meollo del asunto: capacitar para hacer del agricultor un ciudadano del mundo y un buen comerciante del mundo. Y eso lo que requiere es el apoyo de los gobiernos regionales. Veo con mucho entusiasmo al gobernador de San Martín, porque ahí es donde hay el hectareaje más grande de maíz, pero lo mismo deberíamos estar haciendo para fortalecer a los agricultores en Cajamarca, donde hay buena ganadería, pero que todavía es incipiente, no está a nivel, digamos, industrial, estamos trabajando a nivel artesanal, y esto es lo que tenemos que reproducir, llevarlos al siglo XXI a estos trabajadores de las zonas rurales, y para eso necesitamos infraestructura, ¿no? Y esto es responsabilidad del Estado. El Estado debe garantizar esto, y la infraestructura no ponerla en concesiones, que es el método que implementó Mussolini, ¿no? Y actualmente estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo el caso de Chota, ¿no? Una comercialización del agua, y lo mismo está sucediendo con todos los suministros. Ahora, directamente a lo que me preguntaste sobre la red de transporte, que es lo que más preocupa para los agricultores, que si bien es cierto se hizo toda la propuesta que venía desde Dos Santos, desde el portal de Dos Santos do Sul, ¿no? Y que entraba hasta Pucallpa, y de Pucallpa entraba por toda la vertiente, digamos, hacia el norte, alrededor de la cordillera, y luego atravesada por San Luisa, ¿no? Llegando pues a San Martín, pasando por Amazonas, cruzando Cajamarca, para llegar a la zona de Piura y desembocar en Bayoa. Sí. Esta red fue comprometida por el Perú en el año 2014, donde fue y firmó el presidente Ollanta, por presión, pues no presión, sino por realmente porque ya esta salida era absolutamente necesaria, y fue firmada en la época del Mundial en Brasil, con Xi Jinping y en ese momento la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, ya sabemos los dramas que se dieron, de que le cortaron la cabeza por este asunto a Dilma Rousseff. Igualmente la hoja de ruta se impuso, y la hoja de ruta es precisamente uno de los impulsores de esa hoja de ruta es quien hoy ostenta el primerato acá en el Perú, o sea, está comprometido con el Departamento de Estado a prohibir la salida, que también se propone por el lado del sur, que en realidad no es ninguna gran inversión. Nosotros tenemos un ferrocarril que ha sido concesionado por estos métodos fascistas, o sea, estos métodos de Mussolini, pero que tenemos nuestra infraestructura de ferroviaria va de Matarani hasta Puno. Y de ahí el problema más grave con Puno, porque Puno, solamente construyendo de Puno a Desaguadero, desatora toda la salida de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, y dentro de ello está precisamente la salida de esos 50 millones de toneladas de soya. Ahora, solamente extendiendo de Matarani, porque Matarani es un puerto muy chiquito para mover tanta mercadería, extendiendo de Matarani a Hilo, y a mitad del camino hay para desarrollar un puerto que ha venido siendo saboteado deliberadamente, que es el puerto de Corío, que es un puerto, eso sí es un superpuerto, tiene 3 veces más profundidad que Callao. Este puerto sí es como para hacer el portal de ingreso de todo el Asia hacia América Latina. Ya hemos visto cómo se está desprestigiando el nombre del puerto arequipeño en el caso de Chancay, pero el caso de Corío corresponde como para hacer un verdadero cordón, un verdadero corredor económico, porque no hay que pensar solamente que estas vías sean las vías de transporte.
Cuando te mencionaba la vía del norte que va por Salinidita, estas rutas ya han sido establecidas, por ejemplo, en el norte con el oleoducto. Claro. O sea, el sistema integrado de infraestructura es un sistema de suministro donde va el oleoducto, va el ferrocarril, va la distribución eléctrica, va la carretera, va la fibra óptica, va todo el suministro que debe ir más o menos paralelo o cercano a, digamos, a las fuentes de agua, a la administración de agua, o sea, todo lo que son las represas, las hidroeléctricas, las generadoras. Tenemos durmiendo allá, justamente en este ángulo que es la zona de donde nuestro gran sabio Santiago Antúnez de Mayolo vio la mejor fuente de energía para todo el norte, que siempre había sido una deficiencia y que hoy es abastecida por el sistema interconectado, que era el Pongo de Manseriche, que queda ahí en la zona de San Borja, y es donde está la estación 5 del oleoducto. O sea, ese es para alimentar no solamente al norte, es para alimentar a casi todo el país. O sea, tiene más de 7.500 watts de megawatts de potencia. Solamente con la mitad de eso tenemos el doble de toda la fuente de energía que estamos consumiendo a nivel del país. Y con ese proyecto podríamos triplicar realmente el abastecimiento de energía eléctrica, que es lo fundamental para el proceso de industrialización. O sea, en el norte se necesita generar este corredor que debería ir ya sea desde Paita o Bayoba, pero que debería agarrar la transversal directamente y llegar hasta el caso de Iquitos, ¿no? Una pregunta, Julio. Siempre por estas vías que ya han sido estudiadas, garantizadas y renovar todas esas tuberías. Una pregunta técnica, Julio. En el caso del oleoducto. Julio. Y que ahora en el sur hola, Julio. Las tuberías que se están oxidando ahí del gaseoducto. ¿Me copias? O sea, Julio. El país tiene para desarrollar, pero pensado de manera integrada. Es como en nuestra zona candidato urbana, estamos viendo en la campaña del 2021 hablaba de lo que estás hablando agua, nos rompen la pista para el desagüe, nos rompen la pista para la fibra, nos rompen la pista para la luz eléctrica. Julio. O sea, le estamos pagando. Julio, ¿me copias? ¿Me escuchas? Para las empresas Julio. que trabajan en el medio independiente. No estamos planificando nuestras ciudades. Hola, ¿me copias? Gasto, ¿no? Hola. De todo integrado, como se hace con un edificio. Un edificio tiene todo el abastecimiento de agua, luz, electricidad, incluso el flujo de la basura, tiene las comunicaciones, todo está integrado. Porque de esa manera es que se diseñan las ciudades, de esa manera se diseñan las calles. Pero aquí no, acá todo está desintegrado. Hola, ¿me copias? ¿Me escuchas? Quiero hacerte una pregunta. Ese es el gran beneficio de la privatización. Ya, Julio, en las candidaturas del 2021 o en las sucesivas posteriores, porque ha habido una campaña municipal, regional, ¿quiénes han hablado conceptualmente de estos temas? Donde los pobladores se están sublevando, todo esto se arregla y se empiezan las componendas en Lima. No por gusto, este año piensan renovar todas esas concesiones que no han invertido prácticamente nada y se dedican al supuesto mantenimiento, ¿no? Por una propina que reciben los congresistas del día de hoy o el Ejecutivo, que sobornan, y como es el caso de la luz eléctrica, nosotros hemos tenido más de 20 años paralizados las obras de proyectos hidroeléctricos, porque todos los años renovaban por 12 meses a un señorcito ahí en el Ministerio de Energía y Minas, y paralizaban a todo el país. Ahora que hay una escasez de energía, estamos padeciendo una escasez pero brutal, estamos en una crisis energética. Échate a buscar, pues este jovencito que ha estado recibiendo todos los años y ya está disfrutando en Canadá de todas sus cuentas que le han abonado. Y por el beneficio de uno, estamos perjudicando a todo el país. Entonces, esto realmente necesita ordenarse. Y yo creo que la mejor forma de ordenar es tomarle la palabra al actual alcalde, trasladar la capital y todos los edificios públicos al centro del país. Yo diría que retornen a Jauja, ¿no? Y de esa manera poder depurar realmente a los profesionales que estén pensando por el país y no estén pensando para la vida propia. Porque la única forma de cambiar esto es cambiando las condiciones. Y necesitamos que en el norte, los 8 departamentos del norte, se consoliden en una región que hace 20 años... Bueno, a ver si vienes por el norte este mes. Unir desde Loreto. Te quiero agradecer la entrevista. Vamos a dar pase a otra entrevista al general Wilson Barrantes, que fue jefe de la Dirección de Inteligencia, y también vamos a hablar de seguridad alimentaria. Gracias, Julio. Que todo el mundo quiere autonomía, pero tú no le puedes pedir autonomía a